hermanos, personas que estamos estudiando la Biblia. Ahí Brian, Belén, una alegría que estén con nosotros, Nelly. Un gusto también ver aquí a Mariela, que nos está acompañando. Tantas personas que son parte de nuestra iglesia, nuestro corazón, ¿verdad? Así que agradecer a Dios por eso, pedir a la hermandad que prestemos atención y cuidado, especial cuidado con todos nuestros hermanos, ¿sí? Aquellas personas que recién se están acercando a la iglesia, que están estudiando la Biblia, hermanos que por ahí están volviendo a la iglesia, que podamos manifestarle amor, cariño, cuidado. Sabemos que el enemigo siempre trata de desanimar y a veces utiliza a los de adentro para generar discordia y desánimo, y que los que se están acercando no vuelvan y los que estudian la Biblia no se sientan cómodos y se vayan. Sabemos que el enemigo hace eso. Y les pido que tengamos cuidado, mostremos amor, cuidemos lo que hablamos, lo que decimos, que nuestras palabras y nuestro afecto sean de sabor de vida para vida, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sabor de vida para vida, que los hermanos puedan ver en nosotros el amor de Jesús, que se sientan aquí en familia. No demos lugar al enemigo, no demos lugar al enemigo. Hermanos, se acerca Navidad. Se acerca Navidad y hoy en día Mario comentaba en la escuela sabática que un porcentaje, ¿no? Hay una estadística de 10 personas que habitan en el mundo, 8 creen en la Navidad. De esas 8, una sola entiende la Navidad o la relaciona con Jesús, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, la fecha del nacimiento de Jesús no se sabe, es una tradición, pero bueno, también es como estuvimos estudiando en el folleto de escuela sabática, hay cosas que podemos utilizar como una herramienta, como un instrumento para compartir con otras personas el amor de Jesús. Sí, creo que se aplica a la Navidad. Se aplica a la Navidad porque la mayoría cree, ¿verdad?, en esta tradición que es el 24 y 25, las fechas para Nochebuena y Navidad. Y bueno, es una oportunidad para acercarnos y compartir el Evangelio. Y qué bueno que podamos hablarles de Jesús. Hoy en día el mundo celebra, 8 de cada 10 celebran, y uno solo realmente recuerda a Jesús, lo que Él hizo por nosotros, su encarnación, su nacimiento, su ministerio, su vida, su muerte, la esperanza de su pronto regreso. Muy pocas personas relacionan la Navidad con Jesús, y hoy quisiera que podamos profundizar justamente en lo que es el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros, no solamente en la cruz, sino en la encarnación. En la encarnación. La palabra de Dios nos dice en Filipenses, el capítulo 2, podemos leerlo, vamos a leer algunos textos bíblicos. Filipenses capítulo 2, busquemos nuestras Biblias. El verso 5 en adelante. Dice ahí: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. La palabra de Dios nos invita a seguir el ejemplo de Jesús, la humildad de Jesús, la abnegación de Jesús, ¿sí? Esta entrega desinteresada por amor. Dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo Dios, dejó su forma de Dios para siempre, cambió su forma para siempre. Ahora tiene forma humana, un cuerpo humano. Sigue siendo Dios, pero con un cuerpo humano. Y muchas veces he preguntado cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a cambiar nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra apariencia. Es fuerte, ¿no? Es fuerte esto porque Dios no era que tenía un cuerpo imperfecto, no era el cuerpo de Dios, era un cuerpo que había tenido desde la eternidad, pero ahora se encarna, toma un cuerpo humano y lo hace por amor a nosotros, se identifica con nosotros para siempre. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 1 en adelante, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Aquí el Verbo es Jesús. ¿Sí? El Verbo es Jesús. Algunas traducciones dicen la palabra. Y dice que estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Es decir, aquí habla de las personas que componen la divinidad. Es decir, el Hijo es otra persona, es Dios, pero es otra persona diferente al Padre. Y por lo tanto, aquí vemos que son dos personas eternas, que son Dios, pero que están tan unidos entre sí, que no son dos dioses, sino que es un solo Dios, porque están unidos en una misma naturaleza, un mismo carácter, un mismo propósito. Dice el verso 2, este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Me gusta esta traducción, dice, no la dominaron, las tinieblas no pudieron contra la luz. Siempre hay conflicto entre la luz y las tinieblas. A veces los conflictos son recios y Jesús tuvo un conflicto muy recio, muy fuerte, pero la luz brilló y las tinieblas se disiparon. ¿A qué tinieblas se refiere aquí? ¿Y a qué luz se refiere? Yo quisiera compartir con ustedes una cita que está en el Deseo de todas las gentes, en el primer capítulo. Ahí dice lo siguiente Elena de White en la página 13. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Es decir, Satanás deformó el carácter de Dios. Satanás engañó ya a Eva y a Adán, presentando un Dios totalmente falso. Decía que Dios era mentiroso, que Dios era autoritario, que Dios era injusto, que las leyes de Dios eran injustas, ¿no? Quejándose. De paso, hay las personas quejosas, las personas alborotadoras, nunca vienen por el Espíritu Santo, Nunca vienen por el Espíritu Santo. La queja y el alboroto, como estudiamos en la lección de escuela sabática,
no son guiadas por el Espíritu Santo. Son guiadas por el enemigo. Y Satanás logró generar incomodidad, inquietud en el corazón de Eva, de Adán, acusando a Dios y reflejando en Dios su propio carácter, que era egoísta, mentiroso, ¿sí? Egocéntrico. Generalmente las personas que tratan de acusar a los otros es porque ellos quieren ser el centro de atención. Y cuando no son el centro de atención, acusan a los otros porque tienen algo, perdieron el centro, ¿no? Y Satanás había perdido el centro y empezó a acusar a Dios. Empezó a acusar a Dios, a hablar mal de Dios, ¿no? Creó malestar entre los ángeles. El cielo era toda armonía, empezó a causar malestar entre los ángeles. Y bueno, Dios en algún momento tuvo que tomar la decisión y expulsar a Satanás del cielo. Elena de White dice que lo aguantó por mucho tiempo en el cielo, ¿sí? Lo soportó con paciencia por mucho tiempo. No sabemos cuántos años o miles de años quizás en el tiempo, digamos, de Dios, estuvo soportando estos teje y maneje que hacía Satanás para crear confusión y rebelión contra Dios. Pero bueno, llegó el momento, fue expulsado, después en la tierra hizo lo mismo, y la tierra compró la mentira de Satanás de que Dios era injusto, de que Dios era autoritario, de que Dios era implacable, que la ley era injusta, que Dios no merecía ser obedecido, y trató de levantar rebelión, ¿no? Trató de contagiar ese espíritu de rebelión, como hacen hoy en día también algunos en las iglesias. Tratar de contagiar rebelión en contra de Dios, en contra de los líderes, en contra del pastor, en contra de los ancianos, ¿no? ¿Okay? Lo único que saben es hablar mal y criticar y condenar. Pero no traen personas a la iglesia. Y las que traemos personas a la iglesia a veces las corren. Y nos dice que la tierra quedó oscura. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Y el propósito principal de Jesús era disipar esa oscuridad. Disipar la oscuridad que Satanás había esparcido por sobre la tierra. Oscuridad, deformando el carácter de Dios. Dice, la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Dice, esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Uno puede decir, te ordeno que me ames. Uno decirle a mi esposa, te exijo que me ames, esposa mía, ¿no? Que es una locura, está loco, ¿no? O decirle a los hijos, te exijo, ¿no? Que me ames. No, el amor no se puede exigir. El amor no se puede exigir, el amor brota o no brota, está o no está. Por eso dice aquí Elena de White, el amor se despierta únicamente por el amor. El amor se despierta únicamente por el amor. Vuelvo a repetirlo. El amor se despierta únicamente por el amor. Si yo quiero que la otra persona me ame, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amarla. Y es lo que hizo Dios con nosotros.
Es lo que hizo Dios con nosotros. Dijo, ¿cómo puedo ganar de vuelta el corazón de mis hijos? ¿Cómo hago para aclarar todas estas situaciones que el enemigo planteó sobre mí, sobre mi carácter, que soy injusto, que soy arbitrario, que soy egoísta? ¿Cómo les puedo mostrar realmente a mis hijos que no soy así? ¿Cómo puedo despertar en ellos confianza hacia mí y amor hacia mí? Bueno, Jesús dijo, bueno, yo voy a ir y voy a mostrar cuánto los amo, cómo soy en realidad, y voy a ganar el corazón de ellos. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Es decir, cuando vos conocés a Dios, no te queda otra opción. Bueno, sí, tenés otra opción. O lo amás o lo rechazás y cerrás, ¿no? Pero el amor de Dios te atrae. Si vos lo conocés y querés conocerlo sinceramente, a medida que vos lo vas conociendo a Dios, vas estudiando su carácter, vas reflexionando en su carácter de amor, en cuanto Él te ama, en lo que Él hizo por vos, y no te va a quedar otra que amarlo, porque ese amor te va a despertar amor. Y a medida que lo vayas conociendo más y que vayas teniendo una relación de confianza, de amor, de estudio de la palabra y de conocimiento de Dios en oración, lo vas a ir amando más. Por eso dice, el conocer a Dios es amarle. Y dice, su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo, fíjense en esta parte, ¿no? Dice, en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Y uno dice, ¿por qué tuvo que venir Jesús y no un ángel a revelar el carácter de Dios? Porque Satanás había cuestionado ¿a quién? ¿A un ángel o a Dios? A Dios. ¿Y quién podía revelar realmente cómo era Dios? Bueno, los ángeles podrían decir, pero a ver, sí. Pero el argumento más convincente tenía que ser dado por Dios mismo. Y es por eso que un solo ser que podía hacer esto, únicamente aquel, con mayúscula, aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús era Dios, obvio. Por eso también podía darlo a conocer. La acusación de Satanás, de paso, fue sobre los dos, ¿sí? Tanto el Padre como el Hijo. Dice, sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salvación eterna en sus alas. Y se lo compara a Jesús con el sol, lo contrario a la oscuridad, ¿no? Cuando va asomando el sol y se empieza a aclarar el día, la oscuridad empieza a desaparecer y ahí asoma el sol, trayendo salvación sobre sus rayos que iluminan el mundo. Si uno tuviera que decir cuál fue la principal misión de Jesús, ¿cuál fue la principal misión de Jesús en este mundo? Fue revelar el carácter de Dios. Dar a conocer el carácter de Dios. Resultado de eso viene la salvación, la redención, la justificación de nosotros al creer en esa revelación. Viene que el universo entero es reconciliado con Dios nuevamente. Las dudas son disipadas. Ahora voy a explicar un poquito eso. Vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses, el capítulo 1. El apóstol Pablo habla también de esta revelación de Jesús como la imagen de Dios, como la revelación de Dios. Dice el verso 15, Colosenses capítulo 1, el verso 15. Dice, Cristo es, ¿qué cosa dice? Es la imagen del Dios invisible. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto? Al Padre. El Padre y yo, uno
uno somos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación, o el principal. ¿Por qué? Porque siendo Dios se hizo hombre. Siendo eterno, eligió encarnarse y nacer como hombre. Y por lo tanto, cuando nació, podríamos decir que se incorporó, ¿verdad?, al grupo de los hijos que habían sido creados. Pero como hijo del hombre y como Dios eterno, ahora es el principal de la creación, porque nació como hombre, como ser humano, y siendo Dios y nuestro Salvador, ahora no solamente es Dios, sino que es el principal o el primogénito de la creación. Dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Aquí está hablando antes de su encarnación. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dios, Jesús creó todo, Jesús es el creador, Jesús es Dios. Y después habla también de sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el verso 17, ¿qué dice? Y Él es antes que todas las cosas, es decir, Jesús existió desde siempre. Jesús existió desde siempre, eso es lo que está diciendo aquí. Y todas las cosas en Él subsisten, es decir, nosotros vivimos gracias a Él. Y el verso 18 dice, y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio. Y dice de vuelta la palabra primogénito, pero ahora ¿de qué? De entre los muertos, es decir, no solamente de la creación es el principal, sino es el principal o el preeminente de entre los muertos, porque gracias a su muerte en la cruz nosotros tenemos la salvación. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Y el verso 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndola la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito de Jesús era reconciliarnos con Dios. ¿Qué significa esta palabrita reconciliar? Es volver a unir. Conciliar es unir y es volver, ¿no? Volver a unir. ¿Qué tenía que volver a unir Dios consigo? A nosotros, que nos habíamos separado de Él, que habíamos desconfiado, que le desobedecimos, que nos alejamos de Él, pero no solamente a nosotros. Elena de White dice que aún el universo, la creación en todo el universo que permaneció fiel a Dios, las dudas de Satanás quedaron tan fuertemente arraigadas que por más que permanecieron fieles a Dios, había muchas dudas que necesitaban ser despejadas sobre el carácter de Dios. Fíjense qué terrible lo de Satanás, ¿eh? Cuánto daño hizo. Y entonces el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús revelaron el carácter de Dios de tal manera que todas esas dudas que Satanás había plantado en la mente de toda la creación en el universo, esas dudas fueron disipadas porque se vio claramente cuán grande es el amor de Dios y cuán egoísta y maligno es Satanás. Se dio una revelación clara de la ley de Dios, del gobierno de Dios, los principios del gobierno de Dios. Y es por eso que Jesús venció en la cruz.
Jesús nos reconcilió con Dios, nos volvió a unir, porque el amor de Dios, dijimos, despierta en nosotros ¿qué? ¿Qué despierta el amor de Dios hacia nosotros? ¿Qué despierta en nosotros? ¿Qué cosa? Dijimos que el amor despierta ¿qué? Amor. Y el amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús, mediante su nacimiento, vida y muerte, despertó en nosotros amor hacia Él. Y el amor hace que estemos unidos a Él. El amor de Dios genera amor en nosotros hacia Él y hacia nuestro prójimo. Y genera confianza hacia Dios. Nos volvemos a unir a Dios. Elegimos depender de Él. Elegimos entregarle la vida. Elegimos que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Queremos vivir con Él, queremos caminar con Él, queremos que Él sea nuestro amigo, que Él sea nuestro Salvador, que Él sea parte de nuestra vida. Lo amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amén. El amor de Dios despierta amor. En aquellos que lo reciben, en los que no lo reciben, el amor genera más odio. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero en aquellos que queremos conocer a Dios, el amor de Dios gana nuestro corazón. Y es algo muy lindo lo que dice aquí, porque Jesús vino para revelarnos el carácter de Dios, para ganar nuestro corazón, para salvarnos del pecado, del orgullo, del egoísmo, porque eso es el pecado, ¿verdad? Tiene la raíz en el egoísmo, el pecado, y la revelación de ese carácter de amor totalmente abnegado, que niega el yo y hace un sacrificio inmenso para salvarnos, nos invita también a renunciar a nosotros al egoísmo. Porque ¿qué es el nacimiento de Jesús? Es el renunciamiento a la gloria que tenía y es una manifestación de empatía hacia nosotros, una manifestación de amor, de humildad, de entrega. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 2 decía, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, eso tenemos que procurar. Hay una frase que dice, bueno, que en esta Navidad Jesús nazca en tu corazón. ¿Escucharon? ¿Qué significa esto? Que el carácter de Jesús se manifieste en nuestra vida. Eso significa. Que esta Navidad no sea un repaso teórico de lo que Cristo ha hecho, sino que el amor de Dios pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y pueda hacer los cambios que Dios espera y que Dios quiere. El principal cambio es nuestro carácter. Hay cristianos que nunca cambian el carácter, ¿no? Viven ladrando, viven criticando, chusmeando. No cambian el carácter más. Años de adventistas y nunca cambian. Que no nos pase a nosotros eso. Que no nos pase a nosotros eso. Que en esta Navidad le pidamos a Dios que Él transforme nuestro carácter. Que nos dé humildad, que nos dé mansedumbre, que nos dé sensibilidad. Amor hacia el prójimo, amor hacia los perdidos, amor hacia todos. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, ¿verdad? Así que debemos prepararlo para que disfrutemos del cielo. Y voy a leer lo último para concluir, en Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, el verso 1. En adelante dice, Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El verso 3 dice, Él, Jesús, es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios es el carácter de Dios, ¿sí? Jesús es el resplandor del carácter de Dios, la manifestación maravillosa del carácter de amor de Dios. La imagen misma de su sustancia, es decir, la misma imagen de la esencia de Dios, Jesús es eso. Por eso el ángel dijo, y se le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué privilegio hemos tenido de que Dios viniera a este mundo, se hiciera hombre y sea hombre por toda la eternidad, y Dios también, 100% Dios y 100% hombre, por amor a nosotros, identificados para siempre con nosotros, con las marcas en las manos de la crucifixión, para que no nos olvidemos nunca de cuánto valemos para Él, cuánto nos ama, y que nunca más dudemos de su amor. Dice, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Jesús venció a Satanás y siendo el Hijo del Hombre, se transformó también, obviamente, en Hijo de Dios e Hijo del Hombre. En esa encarnación, ¿verdad? En esa encarnación se transformó y adoptó estos dos nombres, ¿no? Hijo de Dios, ¿verdad? Porque siendo Dios, nació por milagro del Espíritu Santo, se encarnó, pero también Hijo del Hombre porque nació por María. Y efectuó la purificación de nuestros pecados. Nuestros pecados han sido purificados en su sangre. Si nosotros le pedimos perdón, podemos tener la seguridad del perdón de todos nuestros pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado del cual no podamos ser liberados. No hay cosa mala que no podamos vencer en el nombre de Jesús. La palabra aquí en el deseado de todas las gentes dice que por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volver a levantarse. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán unidos a su Creador con vínculos de unión indisolubles. Estamos unidos con nuestro Dios y con la familia universal, con vínculos de amor que no se pueden disolver, que no se pueden deshacer. Jesús, ese es el vínculo. La vida y la muerte de Jesús, y Jesús mismo es ese vínculo, es la cadena, el eslabón que nos unió nuevamente a Dios y a la familia de nuestra familia universal. Que Dios los bendiga, hermanos. Que en esta Navidad sea una oportunidad para invitar a las personas a conocer a Jesús, el amor de Dios.
invitarlas a que conozcan cuánto Dios las ama y que puedan tener la oportunidad de conocerlo y de decidir por Él. Que podamos también en esta Navidad pedirle a Jesús que Él viva en nosotros, que su carácter se reproduzca en nosotros y que las personas puedan ver a Jesús en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor, por su palabra, las palabras que le regaló el Señor, ¿no? Esas palabras que tenemos que cultivar cada día y después para poder volcárselas a la gente. Para culminar con el... Perdón, Mari. Para culminar con nuestro culto divino, lo haremos con el himno número 79. Se oye un canto en la alta esfera. Gracias, Padre, por el inmenso sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias porque has decidido dar lo más precioso que podías dar a tu Hijo Jesús. Gracias porque podemos tener la seguridad de que nos amas. Podemos sentirnos atraídos hacia ti. Gracias porque hoy decidimos abrirte nuestro corazón y que tu amor llene nuestra vida. Que Jesús viva en nosotros, que el Espíritu Santo pueda transformarnos más a tu semejanza. Gracias porque hoy podemos estar reconciliados y estamos reconciliados contigo. Estamos en paz mediante la sangre de Cristo Jesús. Gracias porque pronto vendrás a buscarnos para llevarnos a vivir contigo.
Que en estos días podamos hablarles a las personas de ti, podamos invitarlas a conocerte. Amén. Pero sobre todo, que las personas puedan ver en nuestra vida, a través de nuestra persona, tu amor y tu carácter. Pedimos tu bendición, tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.